A ver, muy buenas tardes, alumnos. A ver, recién somos 5, pero creo que vamos empezando. Está Ángela Rosalinda Vázquez, Luis Antonio Sáenz Vázquez, Xiomara Elizabeth Rodríguez, Wilson Sebastián Reyes Córdoba. Creo que en aras del tiempo vamos a iniciar la clase. A ver. A ver, estamos viendo la diapositiva. Por favor, confírmenme. Sí, doctora, así se puede ver. Muy bien, muchas gracias, alumno Wilson. Ok, a ver, quien les saluda es la doctora María Rosario Fuertes Anaya, médico jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Esta vez vamos a tocar el tema patología de oído medio. El oído medio es lo que vamos a señalar con el puntero, esta área a estudiar esta vez. Anatomía y fisiología, solamente un recordaris. Es importante poder visualizar la membrana timpánica haciendo una buena maniobra de exploración. ¿De qué manera? Llevando la oreja hacia atrás, hacia arriba, para poder introducir con mucho cuidado el espéculo óptico junto con el otoscopio. Cuando enderezamos el conducto auditivo externo, que es tortuoso, podemos visualizar tranquilamente la membrana timpánica, como vemos aquí en la figura de al lado. Claro está, si no hay algún cuerpo extraño de por medio, si no hay tapón de cerumen de por medio. Si es que lo hubiera, primero debemos de hacer un lavado de oídos, si es que hubiera tapón de cerumen, o la extracción de este cuerpo extraño. Porque si no va a interferir en la visualización de lo que queremos visualizar. ¿Bien? Entonces, tenemos aquí la par flácida, la par tensa, el triángulo luminoso, que realmente es un reflejo luminoso del haz de luz y que nos denota si esto está presente. Es muy probable que todo lo que es la cavidad del oído medio esté en óptimas condiciones. El mango de martillo, el ligamento anterior, el ligamento posterior, ¿no? El lumbus y la apófisis corta del martillo. En el lado derecho vemos un diagrama, ¿no?, que se divide en cuadrantes para poder determinar estructuras. Podemos también determinar qué tanto está comprometido una perforación timpánica, cuántos cuadrantes se está comprometiendo. ¿Ya? Tenemos la fortuna de poder ver a través de la membrana timpánica los huesecillos más pequeños de la anatomía humana. El martillo, el yunque y el estribo. El martillo con su cabeza, apófisis lateral, apófisis anterior y el manubrio. El yunque con su rama corta, su rama larga, el cuerpo. Y el estribo con su base, la platina y sus ramas. ¿Bien? Entonces, estos son los huesecillos más pequeños de la anatomía. Los demás huesecillos, como ustedes saben, están cubiertas por piel, por tejido celular subcutáneo, aponeurosis, etc., etc. No se logra ver con facilidad cómo podemos visualizar a través de la membrana timpánica. Principalmente el martillo, que es lo que se ve generalmente. El yunque también, un poquito menos, digamos, de visualizar es el estribo. Acá vamos a ver que el martillo, el yunque y el estribo, es la cadena osicular, va a funcionar a manera de un pistón, así es que cuando hay un sonido intenso, esto se pone rígido para evitar que haya problemas en el oído interno. La trompa de Eustaquio va a cumplir un rol fundamental en todo lo que es problemas de oído medio, patología de oído medio. ¿Bien?
Esto que está señalado en una flecha azul. Esta es la trompa. Bien, entonces, vamos a ver las funciones que va a cumplir. Esto se abre, ventila el oído medio, vamos a ver, se va a equiparar lo que hay en el oído medio con con el conducto auditivo externo. Fisiología de la audición. Eso también ya lo han tomado. Miren cómo van a ver acá unas ondas sonoras que viajan, se ubican dentro del conducto auditivo externo, chocan con la membrana timpánica, eso se transmite, la membrana timpánica vibra y ese sonido en forma de energía mecánica a través de esta palanca osicular, la acción de esta palanca lo lleva hacia los huesecillos de la ventana oval. Entonces, esta energía mecánica es transmitida por los líquidos del oído interno a la cóclea, donde se va a convertir en energía eléctrica, eso va a ir hacia el nervio vestibulo coclear dirigido al sistema nervioso central, donde es analizado e interpretado como sonido en su forma final. O sea, ahí realmente es donde se interpreta todo eso, ¿no? En el sistema nervioso central. Aquí la cóclea antiguamente llamada el caracol, es la parte auditiva del oído interno. Es muy importante porque eso pueden sufrir lesiones, en accidentes de tránsito, y podemos ver alteración de la audición justamente por daño coclear. Ahora el órgano de Corti, como vemos acá, es el órgano neurosensorial de la cóclea, ¿no? Esto es importante, esto es lo que se investiga con las emisiones otoacústicas que realizamos en los recién nacidos, la función de las células ciliadas externas. Entonces dice, las vibraciones se transforman por las células pilosas del órgano de Corti en impulsos nerviosos que son enviados al cerebro a través del nervio coclear. Como habíamos dicho, la trompa de Eustaquio cumple un rol fundamental. La disfunción de esta va a traer consecuencias en el oído medio. ¿Pero qué es la trompa de Eustaquio? Es un conducto osteocartilaginoso muy importante en todo lo que es patología de oído medio. Su buena permeabilidad va a depender del buen equilibrio de las presiones. A ver, un segundito, por favor. Muy bien. Entonces, vemos que la trompa de Eustaquio varía de tamaño y de angulación a través de la edad. Por ello podemos ver diferencias anatómicas que va a sucederse en los niños y en el adulto. Vemos en el lactante hay menor angulación entre el canal auditivo y la trompa de Eustaquio. Además, esta trompa va a ser corta en tamaño y de poca firmeza, y el músculo no abre la trompa de Eustaquio. En el adulto vamos a tener una mayor angulación y la trompa de Eustaquio va a crecer en centímetros y va a ser más firme, y el músculo sí va a actuar de manera directa en la apertura de esta trompa. En resumen, ¿qué se puede decir? Que en el niño la trompa es corta y es recta, es casi recta. En el adulto ya se alarga y va a tener mayor angulación. Eso quiere decir que solo por anatomía el niño está hecho para hacer problemas de oído medio. Es solamente por anatomía. A medida que este niño va creciendo y su cráneo va alargando, va tomando otras dimensiones, esta trompa de Eustaquio va teniendo mayor longitud y mayor angulación, y esto va a disminuir las patologías de oído medio a través de la edad. Claro está que si en un adulto tenemos, por ejemplo, una otitis media aguda, un adulto mayor, y no tiene un proceso catarral,
agudo, ahí debemos pensar que hay algo que está obstruyendo por acá, que está obstruyendo, que está haciendo que la trompa de Eustaquio no se ventile. Y una patología que puede haber en un adulto mayor son las neoplasias. Entonces debemos tomar en cuenta eso. Algo que no me está permitiendo que haya buena apertura de la trompa de Eustaquio en adultos puede ser una neoplasia. Entonces, acá vemos las diferencias anatómicas, tanto de la trompa de Eustaquio en niños y adultos. Miren, la longitud en los niños 17.5 milímetros, en el adulto 37.5, un poco más del doble. El ángulo 10 grados, en el adulto 45. Tiene menor luz, mayor luz, tiene, en cuanto a la densidad de los cartílagos, mayor en los niños y menor en los adultos. Tiene menores fibra elástica en los niños y mayores en los adultos. Entonces, como verán, las diferencias anatómicas hacen que los niños tengan más patología de oído medio. Es decir, es más común que un niño tenga otitis media aguda, por ejemplo. Las funciones de las trompas, de la trompa de Eustaquio. Uno, va a ser protege el oído medio de las secreciones nasofaringeas y del ruido. Realiza el drenaje hacia la rinofaringe de las secreciones de oído medio y la ventilación del oído medio. Se dice que la trompa debe estar, está cerrada y eso tiene que ir ventilando, ¿no? Para que se produzca este mecanismo normal y natural y que no haya problemas de oído medio. Tenemos una patología que es el catarro tubario, en lo cual se va a caracterizar que hay un edema y por eso se cierra la trompa. Al estar cerrado no va a haber drenaje a través de esta trompa. Entonces el paciente, ¿qué va a referir? Que hay una sensación de plenitud del oído, es decir, sensación de oído tapado, y esto va a conllevar a que tenga disminución de la audición. Debemos ayudarnos del otoscopio para poder visualizar las características de esta membrana timpánica. Además, si tenemos un paciente con disminución de la audición, debemos preguntarle, según una vez hecho la audiometría, para tener también una audiometría de base, y si no, debemos de hacerle la audiometría, que es una medición de la audición de tipo subjetivo, porque vamos a depender de la respuesta del paciente para poder armar la curva audiométrica. Se le explica al paciente que se va a enviar sonidos y que el paciente, al escuchar, o sea, al captar el sonido, debe presionar un botón o alzar la mano para poder de esa manera armar la curva audiométrica. Si hay hipoacusia, hablamos de la normoacusia, se dice que es hasta 20 decibeles, de 0 a 20. A partir de 21 a 40 hablamos de una pérdida leve, de 41 a 70 una pérdida moderada, de 70 a 90 una pérdida 71 a 90 una pérdida severa y mayor de 90 una pérdida profunda, ¿sí? Con eso evaluamos los grados de pérdida de decibeles, ¿no? Entonces, tenemos la audiometría, la medición de la audición, el timpanograma, en los cuales nos va a determinar si hay moco o no hay moco, si hay secreción o no, y esto se va a dibujar en el timpanograma. No va a haber la curva normal, sino va a estar lineal. También, posteriormente, podemos ir haciendo controles timpanométricos para ver cómo va este caso, ¿no? Y en cuanto al tratamiento, si hay edema, hay inflamación, debemos de dar antiinflamatorios, antibióticos, amoxicilina, cefalosporina de primera generación, hacer ejercicio de Valsalva y micropunción timpánica cuando sea conveniente. Pero si este proceso tubario de obstrucción tubaria pasa más de 3 meses, ya estamos hablando de cronicidad. Cualquier patología mayor de 3 meses ya se considera crónico, ¿sí? Como bien dice ahí, persistencia del cuadro anterior, o sea, sigue teniendo hipoacusia, esa sensación de oído tapado, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros tenemos el cuadrante inferior, anterior inferior, ahí hacer una incisión y colocar este
tubo de ventilación o diablo. En el momento de hacer una incisión, eso se llama una miringotomía, a través de esa incisión se va a aspirar y muchas veces se va a evidenciar que hay una secreción de tipo gomoso que se denomina glue ear, oído gomoso. Se extrae eso de la cavidad del oído medio y posteriormente se coloca este tubo de ventilación. Ese tubo de ventilación solo se va a extruir, eso significa que se va a salir solo. A medida que pasa el tiempo, esto más o menos queda en membrana timpánica 6 meses. Y finalmente esto va migrando y lo podemos encontrar en alguna consulta a los 6 meses en el piso del conducto auditivo externo o otras veces el familiar trae el tubito porque encontraron en la almohada de la cabecera del niño. Desde el momento que tiene un tubo de ventilación o diábolo, debemos sugerir al paciente y al familiar que no debe ingresar agua, aquí, agua cruda. Es decir, si va a la piscina, solo va a, digamos, colocar los pies, no puede sumergirse, ya que va a ingresar y va a contaminar a través del tubo de ventilación, va a contaminar el oído medio. Eso funciona como una perforación, ¿sí? Pero es muy pocas las veces, o son muy pocas las veces, que al retirarse o al salirse por sí solo, el tubo de ventilación queda una perforación, porque ahí se produce un cierre espontáneo. Si llegase a ser el caso de que queda perforado, bueno, se hace una miringoplastía, es decir, se coloca injerto sobre el área abierta. ¿Bien? Esto debe estar 6 meses. En cambio, en los niños con malformaciones craneofaciales se coloca tubos de mayor duración, de hasta 1 año. Acá cuando hablamos de otitis media aguda, jóvenes, esto es muy, muy importante porque esto es el pan de cada día de las emergencias de pediatría. También lo van a tener como consulta en sus serums. Por eso es muy bueno e importante que sepan cómo diagnosticar, qué indicar y qué recomendaciones dar a los familiares. Mire, aquí vamos a ver en esta foto o en esta imagen, acá un niño cogiéndose el oído izquierdo, ¿sí? Algo le está molestando. Por otro lado, vemos acá en la figura inferior esta eritematosa, esta membrana timpánica eritematosa, que difiere con la membrana timpánica que vimos al inicio, una membrana nacarada, transparente, con brillo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se define la otitis media aguda? Es un proceso infeccioso, inflamatorio, del revestimiento superióstico del oído medio. Es un proceso agudo, cuya resolución no debe pasar de las 3 semanas. Pero hay factores de riesgo. ¿Cuáles son? Múltiples. En la infancia, la suspensión pronta de la alimentación con leche materna, es decir, un déficit inmunológico. Por eso que el gobierno, el Ministerio de Salud, hace mucho énfasis al dar por lo menos lactancia materna los primeros 6 meses, al menos, ¿sí? Ya que esto puede acarrear a un déficit inmunológico y tener como factor de riesgo para que el paciente, además de su anatomía, tenga problemas de otitis media aguda. Uso temprano y prolongado de biberón. Cuando no se da bien el biberón o no se coloca en la postura correcta, el niño puede regurgitar, el niño puede aspirarse y estar produciéndose estas microaspiraciones y, bueno, y esto va a incidir en patología de oído medio. Obviamente, cuadro de inmunosupresión y alteraciones craneofaciales. ¿Qué alteraciones craneofaciales? Por ejemplo, conoce María Ramírez. María Ramírez, no. Jonathan Rivas.
¿Qué alteraciones craneofaciales conoce? Ruiz Cárdenas. Una hidrocefalia. Hidrocefalia. Ya. Otra que es más común. A ver, otro alumno. Vázquez. Vázquez Condo. Ya, muy bien. Ramírez Lara, labio leporino, perfecto. Muy bien. Es lo que habitualmente hay campañas, ¿no? De fisura labio palatina, labio leporino, en Operación Sonrisa, ¿sí? Para ayudar a mitigar estos males, ¿ya? Pero estos pacientes que tienen estas malformaciones craneofaciales tienen más factores de riesgo para hacer problemas de oído medio. Pero imagínense, si ya de por sí tienen problemas craneofaciales y además por la edad van a tener mayor incidencia, estos niñitos van a padecer mucho de patología de oído medio. ¿Ya? Ok. Esto en cuanto a los niños, ¿sí? Ahora en los adultos y en la ancianidad. Todo aquel paciente fumador activo o pasivo, infecciones recurrentes de vía aérea superior, alergias y reflujo gastroesofágico. Tenemos muchas veces pacientes cuya familia son fumadoras y realmente no solamente el fumar conlleva patología de oído medio, sino también exacerbaciones de infecciones respiratorias a repetición o cuadros asmáticos si tienen un fondo atópico. Debemos conversar bien con los pacientes, ya que muchos de ellos cuando les recomendamos que dejen de fumar, lo primero que dicen, pero doctora, yo no fumo delante de mis familiares, yo voy hacia la terraza o voy al otro extremo de la casa. Pero nosotros sabemos que cuando alguien fuma, eso queda impregnado en la ropa, en el pelo, en las uñas, ¿bien? Entonces, el paciente ya no estará fumando, pero se acerca con todo ese olor de cigarrillo y nicotina, y el paciente y el familiar se convierte en un fumador pasivo. Igual sigue siendo dañado. Entonces, eso debemos evitar. Entonces, a ver. Se pone en rojo, ¿por qué? Porque es la principal causa de consulta médica en todo nivel, es globalizado, ¿no? Y además donde dan más prescripción de antimicrobianos. Pero también se dice que también hay complicaciones intracraneanas, en infecciones intracraneanas, ¿no? En menores de 5 años sí también ocurren 51.000 muertes anuales, aproximadamente. Aquí vemos quiénes producen, qué agentes etiológicos producen otitis media aguda, Streptococcus influenza, Moraxella catarrhalis, estos. Y si hablamos de fisiopatología, entonces sí, pues en los niños la inmadurez de la trompa de Eustaquio y su inmadurez también del sistema inmunológico y de la anatomía. Y en el adulto, por disminución de la presión de los gases. Cuando tenemos una enfermedad, tenemos pacientes delante nuestro y queremos saber qué diagnóstico vamos a tener, es básico, es prioritario una anamnesis, es decir, preguntar, investigar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a tener? Primero, como diagnóstico clínico, signos y síntomas específicos. Otodinia, ¿no? El signo del trago positivo en menores de 6 meses. A ver, Josian Eugenio Valencia, encienda su cámara, por favor. Josian. O Juan Andrés Vega Torres, enciende su cámara. Carla Selene Tineo. A ver, voy a pasar lista y encienden su cámara, porque si no, no están entonces.
A ver, Andrea, espérense. Andrea Ponce, enciende su cámara. No está. Ángela Vázquez, sí, está presente ya. Ángela Vázquez. Carlos Tokio, Otoshio. Celeste Regalado. Presente, doctora. Ya. Claudia Tapia. Cristal Vera. Presente, doctora. Presente, doctora. Ya. A ver, Jonathan Rivas. Presente, doctora. Ya. Diana Wong. Presente, doctora. Edgar Quiroz. Josian Valencia. Presente, doctora. Ya. Juan Vega. Presente, doctora. Ya. Carla Tineo. Presente, doctora. Madrid Rivera. Presente, doctora. Ya. Luis Antonio Sáenz. Pierina Ponce. Presente, Ay, doctora. ya, muy bien. Ya bien, Luis Antonio. María Ramírez, ya había dicho antes. Pierina Ponce, y está. Xiomara Rodríguez. Presente, doctora. Ya. Silvana Quiñones debe ser, porque no me sale aquí. Sí, Sí, Quiñones presente, Dueñas. doctora. Ya. Stephanie Griselt Pérez Delgado. Ya, chicos, a ver, de todas maneras deben tener presente su cámara abierta y su micrófono, ¿ah? Ok. Valeria Ruiz Presente, doctora. Cárdenas, sí. Reyes Wilson, Presente, doctora. ya. Yesenia Rivera, no está. A ver, al azar, Josian Valencia, encienda su cámara, porque quiero que señale algo, por favor. Buenas tardes. Doctora, disculpe, no tengo cámara activa A en este ver, momento. ya. Esa es la clásica. Nadie tiene cámara a la hora del almuerzo. Por favor, el que tenga encendida la cámara se presenta. No puede ser posible. Jóvenes de la Ricardo Palma que no tengan cámara. A ver. ¿Quién puede responderme dónde está, cuál es el signo del trago positivo? ¿Dónde se encuentra esta estructura anatómica del trago? ¿Quién enciende su cámara? A ver, nadie tiene ahora cámara. Si no, no interactuamos. Si no, también para mí es fácil, dejo prendida la computadora y me voy a almorzar y todos tenemos hambre, eso sí es verdad, pero un poquito de esfuerzo. Ya, Wilson, por favor, Wilson creo que levantó la mano. A ver, ¿quién enciende su cámara? Sí, doctora. No lo veo. Ahí está. Bueno, lo voy a ponerlo más grande para verlo bien. Muy bien. A ver, hablamos del signo del trago positivo. Ujú. ¿Dónde ubica usted en el oído, ¿no? En el pabellón auricular, dónde está el trago? Sí, doctora, estaría ubicado en esta zona de acá. No sé si se puede ver. Eso, muy bien, sí lo sabe ya. Eso es el signo de trago positivo. Eso quiere decir, si el alumno Wilson se presiona, eso le va a doler. Pero siempre y cuando Wilson tuviera menos de 6 meses de edad. ¿Bien? Porque a esta altura de nuestra vida, Wilson que debe tener 20 y tantos, y yo que tengo 80, si yo hago esto y me duele, y es un problema de un oído externo, porque eso está pegado a lo que es el conducto auditivo externo. Pero en el bebito
en los que tienen menores de 6 meses, el cartílago digamos, tiene mucho más longitud y en todo caso estaría incidiendo por reflejo hacia la membrana timpánica. Eso es un signo indirecto. Solo en los menores de 6 años. Ya en los demás no vale ese signo del trago, ¿ya? Muy bien, alumno Reyes, muchas gracias. Entonces, seguimos. Ok, entonces, como decía, en signos menores de 6 meses, oterinia, otorrea, más aún, si veo a través del conducto auditivo externo, pus, entonces estamos ante un proceso de ruptura de membrana timpánica para que se visualice la otorrea, ¿no? Siempre y cuando hay otorrea, pero si no, vamos a ver una membrana timpánica congestiva, o sea, enrojecida, abombada y con movilidad disminuida. También tenemos signos y síntomas inespecíficos, que quiere decir que tenemos un bebé, la mamá lo lleva a emergencia y nos dice, doctora, mi bebé está que vuela en fiebre. Voy a hablar los términos como lo dice la paciente, ¿ya? La mamá nos dice, mi bebito vuela en fiebre, llora, no calma con ninguna posición, yo lo cargo, lo levanto, lo acurruco, nada, el niño está irritable. Quiero darle de lactar, lo desecha, no desea, está renegón, está irritable. Entonces, estos son signos indirectos que un buen pediatra, cuando el niño llega a la emergencia de pediatría, lo primero que hace es revisar oídos, porque son signos indirectos de otitis media aguda. Estos síntomas y signos inespecíficos. ¿Bien? ¿Ok? Como decíamos, para toda metodología diagnóstica, una buena anamnesis, un buen interrogatorio al paciente adulto, si en el caso que sea adulto o joven de 15, o en un bebé al familiar es una anamnesis indirecta, podemos tener nuestra disquisición diagnóstica. Además, con el examen clínico, con la ayuda del otoscopio, ¿ve? Van a llevar el pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás para poder enderezar ese conducto que es tortuoso. Maravilloso sería si tenemos en consultorio un microscopio para hacerle una otomicroscopía. Es una evaluación magnificada de la membrana timpánica. Básico, importante saber eso. Bueno, ya de repente Valencia vio a su paciente y vio que estaba resfriadito, hizo su visión, utilizó el otoscopio, vio la membrana timpánica abombada, enrojecida, un poquito de cerumen a los costados. Entonces, ¿qué hace Valencia? Limpio la limpieza externa de cerumen con un porta-algodón, limpio mi conducto para poder visualizar mejor la membrana timpánica y si hubiera secreciones limpiarla, ¿no? Meningocentesis se hace cuando hay una membrana timpánica muy abombada y está a punto de explotar, entonces se hace una pequeña incisión y por ahí va a drenar toda la pus que está retenida, toda la secreción purulenta que está retenida, y con ese hay un cese automático del dolor. Es más, hay las madres, al llegar con sus menores hijos, nos comentan, el niño, doctora, estaba insoportable, lloraba a más no poder, pero de repente se calmó, doctora, dejó de llorar. Así, fue súbito. Pero vi inmediatamente que en su orejita, porque ellos no saben la anatomía, en la orejita veía que caía pus. La mamá preocupada, ¿y ahora se quedará sordo? ¿Se rompió la membrana timpánica? ¿Qué va a pasar con mi hijo? Porque esas son las preguntas que hacen la madre. A ver, ¿qué dice Vázquez? Ángela Vázquez. Cuando hay una ruptura de membrana timpánica, ¿el paciente queda con hipoacusia permanente o es temporal? ¿Qué dice Ángela Vázquez? Alessandra Valdés. Vera, Cristal Vera. Cristal Blanca Vera. Doctora, es temporal y tal vez disminuirá la audición en más o menos un 30%, pero se recupera. Perfecto, exacto, es temporal.
Pero es bueno precisarlo porque esas preguntas se le van a hacer las mamás en su internado o en sus serums, ¿sí? Primero, darle la tranquilidad a la madre. Bueno, se complicó porque una otitis media complicada va a tener como consecuencia una membrana perforada. No es lo que deseamos, ¿sí? Pero darle la tranquilidad de que esto debe cerrar. Efectivamente, Cristal, de 10 casos, de repente uno no cierra, es lo menos frecuente, la gran mayoría van a cerrar. La membrana timpánica tiene 3 capas, ¿no? 3 capas y habitualmente se cierra con 2, esto se puede ver más adelgazado, pero cierra finalmente. Y si no cerrara, bueno, se coloca un injerto y mejora esta, digamos, se tapa la porción que está abierta, así que no va a haber ningún inconveniente, pero lo habitual es que esto se cierre. Ahora, ¿qué tratamiento le damos? Miren, chicos, y eso no se olviden. Amoxicilina a la cabeza, a esa dosis. Si esto ya no funciona con clavulénico, o sultamicilina, o cefuroxima. Pero si ustedes saben que el paciente es alérgico a penicilina y derivados, entonces deben de usar macrólidos. Claritromicina, acitromicina. La eritromicina ya hay mucha resistencia, no debiera ser usado. Bien. Y obviamente tratamientos coadyuvantes, ¿no? Corticoides para la inflamación, para el dolor, paracetamol, ibuprofeno, mucolíticos. Entonces, ustedes deben tener esto, deben saberlo bien porque de hecho que le van a llegar emergencias y cuadros de este tipo en sus serums. Pero a esa dosis. Ajá, complicaciones. Miren, esto puede ser pregunta de examen. Las complicaciones. Hay la más clásica, la perforación. ¿Eh? Perforación de membrana timpánica. Es lo que nadie quiere llegar, pero puede pasar. La laberintitis serosa aguda, ¿sí? La cavidad del oído medio está llena de este tipo de secreción y puede, por continuidad, sensibilizar el oído interno y producirse la verdadera laberintitis serosa aguda. Es la verdadera laberintitis. Mastoiditis, parálisis de facial, ¿sí? Parálisis del facial. Se le pide al paciente que haga mímica facial y van a ver que, por ejemplo, este lado no hace la mímica facial, no ocluye el párpado, está abierto. Mastoiditis, van a ver acá, detrás en la área mastoidea, una rubicundez, un edema, signo de fluosis, la orejita llevada hacia adelante. Cuando sucede esto hay una otitis media aguda complicada. El paciente debe ser hospitalizado, dar tratamiento endovenoso, ahí sí ya no procede amoxicilina, ya hace una cobertura mayor, inclusive de tercera generación, con corticoides, ¿no? Debe estar hospitalizado hasta la remisión del cuadro y, dependiendo de la tomografía, ingresar a sala para limpieza. Esteroóticos, absceso cerebral, osteomielitis craniofacial, trombosis del seno lateral, meningoencefalitis. Estos son muy temidas, porque esto también puede inclusive llevar al deceso al paciente. ¿Ya? Entonces, estas son las complicaciones de una otitis media aguda que es muy común en todos los pacientes, más aún en los menores de edad. Ajá, y ahora, uno dice, el SARS-CoV-2, ¿no? El COVID-19, ese virus llega al oído. La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello dio unos alcances al respecto, unas recomendaciones para estos manejos de patologías otológicas en el contexto de la presente pandemia, ¿no? Mire, de acá dice, hay evidencia de la presencia de distintos tipos de virus respiratorios, incluidos algunos coronavirus. Jóvenes, los coronavirus siempre han existido, siempre nos han enseñado en patología respiratoria, los resfríos, el rinovirus, el adenovirus, el paramyxovirus, el coronavirus, pero ese ya, el SARS-CoV-2 tiene otra connotación, es otra mutación, ¿no? Entonces, hay evidencia de estos distintos virus en el oído medio durante la infección del tracto respiratorio superior. Pero como tiene afinidad por el epitelio respiratorio y pueden diseminarse por estructuras otológicas, puede ser tanto por vía mucosa directa o por vía de la viremia, o por viremia, ¿no?
Entonces parece probable que el SARS-CoV-2 puede colonizar la mucosa del dedo medio, aunque hasta la fecha no haya sido documentado, pero hay la posibilidad. También se han reportado casos de pacientes con solamente presentan casos de otitis media aguda, ¿sí? Y por motivos de estudio se le toma una placa de tórax y se ha llegado a evidenciar que estos pacientes, solo con cuadro de otitis media aguda, sin otra sintomatología respiratoria, por ejemplo, tos, ¿no?, tenían problemas de visualización de neumonía COVID, a pesar que todavía no tenían todo el cuadro clásico de neumonía, ¿no? Entonces, por ahí como que se está dando la voz de esos cuadros de OMAS aislados, hay que ser precavidos, hay que, de todas maneras, tomarlo en cuenta, hacerle el despistaje de COVID-19 y una placa de tórax. Ok. El tamizaje auditivo universal, ya hace muchos años atrás, desde el 2013-14, el Estado peruano dio una ley en la cual invocaba que tanto las clínicas, o sea, las entidades privadas, como las estatales, MINSA de salud, fuerzas policiales, fuerzas armadas, se hiciera un tamizaje auditivo universal. ¿Por qué? Ya está reglamentado que todo paciente que salga del hospital o de la clínica debe saber qué tipo de sangre tiene, si es hipotiroideo o no, ¿no?, qué grupo y factor de sangre tiene, y ante eso se ha añadido el auditivo universal. ¿Por qué? Universal porque antiguamente solo se hacía el tamizaje auditivo a pacientes que tenían alto riesgo y se dejaba de lado a los pacientes que habían nacido, por ejemplo, de 9 meses de edad, los que habían nacido con más de 3 kilos y sin otra patología. Pero se veía que en el transcurso del tiempo estos niños también podían presentar problemas de hipoacusia. Por eso se determinó la universalidad de este tamizaje. Eso quiere decir, basta que el niño nazca en un centro de salud o en una clínica, debe pasar por tamizaje auditivo universal, y que consiste en realizarle las emisiones otoacústicas, ¿no? Es decir, ver cómo está su cóclea, cómo está la función de la célula externa. Este es un equipo muy portátil, que en el extremo distal de esto hay como una gomita, a través de esa gomita se acomoda en el conducto auditivo externo, el equipo envía un sonido, y si la cóclea capta el sonido, lo rebota, como si fuera un eco, lo rebota, en la pantalla se visualiza pass, en inglés, de que pasó el examen, o refer, que significa que no está bien. Cuando tenemos el caso de un refer, tenemos que citarlo al paciente al próximo mes, una segunda optimización acústica, si sigue saliendo que no pasa, una tercera vez. Si en 3 tamizajes auditivos encontramos falla, a este niño comenzamos a hacerle toda una serie de exámenes, resonancia del conducto, coclear, tomografía también de la cóclea, o sea, todo un estudio de exámenes de imágenes del oído interno. Además, las emisiones otoacústicas solo van a evaluar la cóclea, pero este paciente puede tener un proceso retrococlear, entonces ahí ya nos ayudamos con los potenciales auditivos. Es un examen que nos va a ayudar a complementar los estudios. Por eso, en quienes debemos de tener mucho cuidado, y ustedes como nos van a ayudar, porque ahorita ya están enterándose de esto. Bien. Ustedes van a estar en pediatría y muy probable en neonatología, y van a tomar mucho interés en aquellos pacientes que estén en UCI, más de 10 días en UCI, pesan menos de 1500, que tengan una hiperbilirrubinemia que le produzca kernicterius, y además que conlleve a que haya una exsanguinotransfusión.
¿sí? Mayor de 14 gramos por decilitro, inclusive 25 miligramos por decilitro, eso hay que tomar en cuenta. Niños cuyas mamás han tenido toxoplasma, rubiola, citomegalovirus, eso también hay que tomarlo en consideración. Todos estos niños, le digo, con estos factores de riesgo, tenemos que ser muy, pero muy incisivos en que ustedes como internos van, imagino, pasar visita con el residente, con el asistente, y cuando termine la visita, insistir, doctor, hay que llevarlo a otorrino, tenemos que, o tiene que ser evaluado para descartar que no haya problemas de disminución de audición. Bueno, llevar es una palabra realmente, porque si estén en UCI, hasta que estén en mejores condiciones, no puede ser tamizado con este equipo. Sin embargo, ustedes como internos deben estar pendientes. ¿Qué niños deben de estar muy pendientes para hacerles las emisiones acústicas? ¿Y por qué? Porque si hay hipoacusia, o sea, hay disminución de la audición, el niño va a tener dificultad de hablar. Bien, entonces debemos de poder saber qué niño va a necesitar un audífono o qué niño finalmente ese audífono no le va a ayudar o de muy poco y va a necesitar implante coclear, que es un oído electrónico. Ese oído electrónico es, digamos, dado gratis por el MINSA a través del Sistema Integral de Salud y por eSalud. Eso es un oído electrónico que no es solamente colocar los electrodos, el implante dentro del cráneo del niño, de la mastoide, de toda esa zona, sino simplemente, además, la rehabilitación auditiva, que es lo más caro, porque el niño debe estar en rehabilitación auditiva al menos 1 año y medio, 2 veces a la semana. Y es lo que va a ayudar al éxito de que se reinserte en la sociedad. Siempre se ha explicado que la hipoacusia, ¿no? La hipoacusia profunda o severa o profunda produce una discapacidad que no se ve. ¿Qué significa que no se ve? Por ejemplo, el paciente Pepito Pérez es hipoacúsico moderado, severo, y el alumno Flores lo llama. Y pues Pepito Pérez no le hace caso y se sigue de frente. Flores puede decir, oh, qué mal educado, o qué creído, o qué sobrado, que no me ha escuchado. Bien, por eso es una discapacidad que no se ve. El paciente se pasa de frente, de largo. El paciente puede cambiarse, puede bañarse, puede vestirse, pero hay este problema de interrelación. En cambio, por el contrario, un ciego, un paciente con, por ejemplo, amaurosis, usa sus lentes oscuros habitualmente y anda con su bastón. Entonces se visualiza, se ha estigmatizado que una persona que ande con lentes oscuros y con un bastón es un paciente con discapacidad visual. En cambio, con la discapacidad auditiva, no. Ya son tratados como sobrados, como creídos, como autistas, y simplemente no escuchan. ¿Bien? Y hablan muy poco, y eso de lo que puedan captar. Por eso al colocar un oído electrónico, el paciente se le reinserta a la sociedad y puede hacer una educación primaria y secundaria en la universidad con buen éxito. Pero esto es mucho más sencillo y mejor cuando se capta a los niños pequeños. Un niño más de 6 años, 5 años, más de 5 años ya no tiene buen pronóstico, ya no hay la neuroplasticidad que debe ser. Entonces por eso esto se puede evidenciar desde los primeros días de vida. El tamizaje auditivo universal se hace a las 48 horas de nacido, ¿sí? Eso debemos tener muy presente. Ahora, de repente, Carla Tineo le hace las emisiones autoacústicas y pasó, pues, ¿no? Normal. Entonces, ya, señora, sí, su niñito ha pasado en las emisiones autoacústicas. Pero de repente la mamá y le dice que a los 4 o 5 años ya no escucha. Puede ser que hay un síndrome o un problema de la audición que se ha expresado recién en el transcurso de los años del niño, 4, 5, 6 años, pero no antes. Peor aún si tenemos
un niño con síndrome, por ejemplo, con síndrome de Usher, que tiene problemas de hipoacusia y además con problemas de retinitis pigmentosa, o niños con síndrome de Prendet, que tienen bocio, o sea, un problema endocrinológico con hipoacusia, ellos, a que su prueba inicialmente salga normal, entre comillas, tiene que estar siendo controlado porque en algún momento va a manifestarse mayores problemas. Cualquiera de nosotros queremos cantar una canción, tenemos que escuchar la letra, pero si no escuchamos, es un poco más complicado hablar. Bien. Ahora, con estas clases, también con mayor énfasis de estar haciendo charlas en los centros de salud y con las madres, eso le decimos. Su niño puede haber nacido escuchando bien, pero en el transcurso de su vida esto puede verse alterado. Entonces hay que estar pendiente. El niño alza el volumen del televisor o es gritoncito, algo puede estar pasando y no escucha. Algo muy simple ustedes. Por ejemplo, Madaví va a una discoteca y en la discoteca hay mucho volumen y Madaví quiere hablar con, no sé, con Juan Vega, no va a poder hablar con el mismo timbre, con el mismo tono de voz, porque hay mucha bulla. ¿Qué hace Madaví? Madaví alza el volumen de su voz para que ella se escuche, ¿cierto? Es eso. Yo alzo el volumen de mi voz para que yo misma me escuche. Si yo tengo problema auditivo, el paciente va a alzar la voz. Eso es una manera indirecta de ver por qué está gritando. Ahora, si el paciente gritó, ustedes hacen la medición de la audición, la audiometría o los potenciales vocalizales normal, simplemente es un mal hábito. Pero tenemos que primero descartarlo, ¿ya? Entonces, mucha ayuda con esto, con el tamizaje auditivo universal. Ustedes pueden ser unos héroes para esos niños. Ustedes ayudan a detectar un niño con hipoacusia profunda y si logran que ese niño en algún momento tenga su lente coclear, le han salvado la vida y han reinsertado a un mundo normal a un discapacitado. Eso depende mucho, los alumnos, los internos, la ayuda de ustedes es importantísima. Ok, entonces, así como había otitis media aguda, hay una otitis media crónica, y eso debido a, bueno, por el tiempo de enfermedad, mayor de 3 meses. Pero van a ver aquí en esta figura, mientras que en la membrana timpánica del paciente que está haciendo una otitis media aguda, es una membrana abombada, ¿no? Todavía no rota, porque si ya se rompió, ya es una complicación, bien, y dolorosa. Pero miren, la otitis media crónica, ¿qué hay? Una perforación. Esto es como un riñón. Se caracteriza por una membrana timpánica perforada. Entonces, ya no debe haber dolor. ¿Bien? Ya no hay presión, no hay dolor. A diferencia de una otitis media aguda, que es lo clásico y lo normal. En la otitis media crónica, así perforada, no debe haber dolor. Y si hay dolor, hay una complicación. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Miren aquí, esta es una perforación, la membrana pues está engrosada, ¿sí? Un brillo difuso, aquí con una vascularización irradiada, es diferente a la membrana timpánica de la otitis media aguda con congestión total, acá es diferente. Acá también ve la membrana timpánica perforada, ¿sí? Los agentes etiológicos cambiaron rotundamente. En el OMA tenemos el Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae. Acá ya no, es diferente. Acá hay Gram negativos aerobios, como Pseudomonas aeruginosa, tenemos los Proteus, Escherichia coli, tenemos Gram positivos, Staphylococcus aureus, y en el caso del colesteatoma, que vamos a ver en unos instantes, aerobios, a la cabeza, Prevotella y Bacteroides fragilis. Entonces, quiere decir, si no son los mismos microorganismos, no se nos va a ocurrir darle amoxicilina ni cefalosporina, porque no es los gérmenes comunes de la otitis media aguda. Esto cambió, son otros fármacos, no se vayan a confundir. Muy bien, tenemos clasificación. La otitis media crónica simple, colesteatomatosa y específica. La simple, que es activa o húmeda, inactiva o seca. Si nos vamos al slide anterior, miren, esta es inactiva, seca, ya está perforada, pero no hay pus.
No veo pus ni en caja ni en el conducto auditivo. Colesteatomatosa, que lo vamos a ver en muchos momentos, y específica, es una otitis media crónica, pero mediada por o originada por el bacilo de Koch. Ok, en los criterios diagnósticos, como siempre, una buena anamnesis, exámenes clínicos auxiliares, ¿no? En anamnesis otorrea, puede haber un traumatismo óptico, hay otorrea mucosa como sin olor, disminución de la audición, parálisis facial y vértigos. Aquí hay otras cosas, ¿no? Muy importante, en una otitis media crónica, como hay una perforación, el paciente también le va a comentar, cada vez que yo voy a la playa, a la piscina, o cada vez que me resfrío, me sale secreción purulenta por el oído, ¿sí? Ellos van a decirle, ¿qué puedo hacer para que esto ya no suceda? ¿Qué debemos hacer? Cerrar esa perforación, ¿sí? Pero antes tenemos que hacer la medición de la audición, porque de acuerdo a la pérdida auditiva y al tipo de pérdida auditiva, podemos decirle al señor, su enfermedad tiene buen pronóstico, usted va a poder escuchar mejor o no va a escuchar nada, así haya cierre de perforación o una mejoría parcial. Es importantísimo por eso la medición de la audición para poder hablar en esos términos, ¿no? En el pronóstico del paciente. Para exámenes auxiliares, tenemos la otoscopía para determinar el porcentaje de pérdida de la membrana timpánica, no de ruptura de la membrana timpánica, la otomicroscopía para ver con más fineza la membrana timpánica, tenemos la audiometría, radiografía de mastoides, principalmente la tomografía. ¿Y por qué la tomografía? Para poder ver en qué estado están las mastoides, cómo está el ático, cómo está también, en qué estado se encuentra la cadena osicular. Todas esas características que solo puede ser evidenciado por una tomografía de mastoides sin contraste. Tratamiento, mire jóvenes, cambió radicalmente. Quinolonas. Quinolonas intervienen aquí. Primero un lavado con solución acética al 2%, porque como hay pus hay que lavarlo, siempre y cuando sea activa. Si es seca, no tiene por qué lavarlo, ¿no? Y si está seca, tampoco no tengo por qué darle antibiótico. No hay actividad y simplemente puede estar así seca unos 3 meses para un buen planeamiento quirúrgico. Acá, como les decía, el antibiótico de preferencia son las quinolonas, ciprofloxacino u ofloxacino, tal como se indica ahí. El colesteatoma también es parte de la otitis media crónica, ¿cierto? Ven esta placa blanquecina, esto es lo que vamos a ver. Esto es como el cuco de la película, el malo. ¿No? Miren, esta perla blanquecina. Si ustedes hacen una visualización del conducto y luego finalmente ven hacia el fondo, donde está la membrana timpánica, pero visualizan una perla, eso, además una otorrea fétida, nos está llevando a pensar que estamos ante un colesteatoma. Es un tumor benigno, pero con características especiales, ¿no? Dice, tejido epitelial estratificado que crece dentro del hueso temporal conteniendo epitelio degenerado, escamas de queratina. En cristiano, piel en donde no debía haber. Clasificación, congénito y adquirido. ¿Ven? Esta perla blanquecina. Acá también se evidencia como una depresión, una retracción. Se dice que esta retracción que está en el ático, o sea, en el techo, es un signo indirecto de colesteatoma. ¿Qué va a tener el paciente? Otorrea fétida, es decir, secreción purulenta maloliente, intermitente, que hay momentos de remisión y luego en actividad, pérdida de la audición, hipoacusia, vértigos porque hay mayor compromiso, hemorragia y otalgia. Exploración, tenemos al examen otoscópico, debemos de hacer limpieza de secreciones y residuos del conducto auditivo.
Como decía, si yo quiero visualizar bien cómo está la membrana timpánica, si hay secreciones y un poco de volumen, debo de limpiar para poder visualizar lo que debo evidenciar, ¿no? Puede haber también perforaciones marginales, ¿no? Que puede ser situado en la paraflasia o en el cuadrante posterior superior, que no interesa al anillo fibroso. Además, se aprecian escamas blanquecinas, perladas por la perforación, pero si hay un pólipo inflamatorio, podemos estar ante un estado de alerta. ¿Ya? Como todo un examen complementario para estos problemas de audición, es la audiometría. ¿Sí? Cuando un paciente tiene un problema de oído, lo evalúo físicamente, exploración clínica y luego ya la audición. Como le digo, la audiometría, para poder decirle qué le podemos ofrecer al paciente, qué tanta de mejoría y no levantar falsas expectativas. Y siempre un estudio radiológico a la cabeza, la tomografía de mastoides sin contraste. Diagnóstico diferencial, con otitis media crónica supurativa benigna, meningitis granulosa y carcinoma infectado. Recuerda que les había comentado que la otitis media crónica no duele, y si duele puede ser una alarma. Otalgia, o sea, dolor de oído. Además, si cursa con vértigo o parálisis facial, en un paciente con otitis media crónica, alerta de un posible colesteatoma con complicación intratemporal. Si además el familiar dice, mi hermano duerme todo el día o para somnoliento, entonces ya hay una disminución del nivel de conciencia. Aquí, esto apunta hacia una complicación intracraneal. Esto ya debe ser criterio para que ustedes hagan una transferencia inmediatamente donde hayan otorrinos, que habitualmente son hospitales de nivel 3. Si ustedes tienen un paciente con otitis media crónica y ya cursa con cefalea, con vértigo, con parálisis facial, con dolor de oído y peor aún, con compromiso de la conciencia, del nivel de conciencia, tienen que derivarlo, no pueden quedarse con el paciente. Debemos saber hasta cuándo tratarlo y cuándo sabiamente derivarlo. Porque un cuadro así, con esas características que les he mencionado, puede complicarse la vida del paciente. ¿Ya? Complicaciones. Miren, las complicaciones hay intratemporales, tenemos mastoiditis, petrositis, laberintitis, parálisis facial. Las intracraneales, meningitis y los abscesos, que pueden ser extradural, subdural, cerebral, cerebeloso y burfelitis del seno lateral. A ver, un ratito. A ver.
A ver, Celeste Regalado Arenas no está respondiendo. Fermín Flores tampoco. Pérez Delgado tampoco. Rivera, Agurto, no. Y Vega se fue. No están respondiendo. Falta Rivera y Fermín, no están presentes. Rivera y Fermín. Fermín Flores. Ok, muy bien, claro. En el niño la trompa de Eustaquio es casi recta y corta. Esto es como para romper un poco el hielo para ustedes, para que se despierten. Ok. Entonces decíamos, estas complicaciones debemos de tenerlo muy presente. Ok, el tratamiento. Miren, jóvenes, algo muy claro debemos tener. El colesteatoma es benigno, pero por su capacidad osteolítica, que quiere decir que hay, digamos, se come el hueso, destruye hueso, es que se debe retirar. A manera coloquial es como para recordar, es como si fuera un pequeño ratón que se está comiendo de todo. Es eso, el colesteatoma. Mientras más tiempo esté en cavidad, en caja de oído medio, en caja, va a destruir más estructuras. Por eso se dice, apenas se diagnostica el colesteatoma, hay que retirarlo. De nuevo, mientras más tiempo se quede, más cosas que va a destruir, más estructuras que van a ser destruidas. Por eso se dice aquí, ¿cuál es el objetivo de la cirugía del colesteatoma? 1. Eliminar la formación colesteatomatosa y evitar su recidiva. 2. Controlar la subinfección que habitualmente conlleva el colesteatoma. Recuperación funcional de la pérdida auditiva. Y la cirugía debe ser lo antes posible, porque básicamente lo que hace es destruir estructuras funcionales en la caja del tímpano. Inclusive, muchas veces, recuerden que esto da una secreción fétida, más aún cuando en sala de operaciones se hace la apertura de esta área, se logra evidenciar un olor a un queso rancio. Y puede verse fácilmente el colesteatoma con su cápsula. Pero más de una vez este colesteatoma, como ha carcomido, ha destruido hueso, deja como un caminito y vamos a encontrar a los huesecillos casi destruidos y lo que se llama cadena osicular cariada, como una carie. ¿Qué quiere decir? De repente se comió el manubrio, de repente se comió el humbus, de repente solamente hay un pedacito, o queda un pedacito del martillo, algo del yunque y ya no queda estribo, o queda algo del estribo. Por esa capacidad osteolítica es que se debe de retirar lo antes posible, ¿ya? No es maligno, eso sí se le debe decir al familiar, pero como causa daño, causa destrucción, hay que retirarlo. He considerado en el oído al colesteatoma como una pequeña bomba de tiempo, ¿bien? De repente el paciente Pepito Pérez tiene su perforación timpánica seca, nada más, no tiene más allá de eso. Si está seco, se planifica 3 meses de inactividad de este cuadro para que ingrese a sala de operaciones y obtener injerto de lo que es fascia o del trago, el cartílago. Se coloca eso. Pero de repente, por ejemplo, Pérez se va a Estados Unidos, regresa, puede hacer la operación en 6 meses, no hay problema porque está inactivo. El colesteatoma no, el colesteatoma ya se diagnostica y tiene que ser operado. Esto no puede planificarse para unas próximas vacaciones, porque recuerden que destruye estructuras del oído medio. ¿Ya? Ahora se dice, ¿cómo es la cirugía otológica en la situación actual, en pandemia? Porque, miren aquí, esta es una cirugía habitual, en la cual pues, uno se coloca la mascarilla, los gorros, el mandilón, y siempre asistido con un cirujano y una enfermera instrumentista en el caso que lo tengamos a la mano, ¿no?
El microscopio también colocado con su protector, un protector de plástico, pero en SARS-CoV-2 cambia y es lo que se debería hacer. Miren, ¿y por qué? Porque la cirugía otológica supone un riesgo de contagio por SARS-CoV-2. ¿Como cuáles? Cuando uno fresa. Esto es parecido, jóvenes, cuando vamos al dentista, y el dentista tiene su drill, ¿no? Y cuando horada el diente, hay partículas que salen, ¿no? Que salen a flote. Eh, lo mismo hacemos en oído. Hay generación de aerosoles a partir de las partículas de hueso durante el fresado. Lo que pasa con el dentista también pasa con el odontólogo, perdón, con el otólogo. Me pregunto realmente que deben tener mucho protocolo de seguridad los odontólogos, porque también es muy probable que tenga o pueden haber contagios durante sus atenciones. Además, hay manipulación y exposición de la mucosa del oído medio y la posibilidad, aunque baja, de la presencia de virus en la sangre. Ahora, las intervenciones deben ser realizadas por un cirujano experto. Esto se debe considerar COVID como pacientes COVID positivo hasta no ser que se demuestre lo contrario, por lo que las medidas de protección deben ser las mismas que en cualquier procedimiento quirúrgico en el que hay riesgo de contaminación por aerosoles. Para evitar riesgo de contagio debemos tener todas las precauciones al máximo, ¿no? Un examen de COVID, un despistaje COVID negativo no me garantiza que no tenga COVID. De repente, pues, se contaminó, se contagió hace 2 días y se hizo un día antes la prueba va a salir negativa y recién se va a manifestar al 5º, 6º día. Por eso hay que tomar con pinzas esos exámenes. Lo mismo pienso en los viajes aéreos, en los viajes en bus. Yo me voy a sentar al del costado porque para que esté sentado y esté volando o esté viajando en un bus, debe estar con su prueba negativa, pero nada más alejado a la realidad. Y es ahí donde la gente se quita la mascarilla, come helado, se ríe y wow, y uno no sabe que puede tener a la bomba al lado. O sea, hay que tener mucha prudencia. Bien. Y ahora dice, si es posible, se recomienda mantener la protección ocular con gafas herméticas, incluso durante la utilización del microscopio. Sí. Cada vez se está protegiendo más, se están haciendo las cirugías selectivas, se tiende a que sean selectivas las de emergencia, por todos los factores de riesgo, aún todavía con la tercera ola pendiente, que ya está en ascenso, que estamos viendo en el hospital en ascenso, ¿no? Y por la variante Delta, que es mucho más contagiosa que las que han estado en la primera y segunda ola. Bien, entonces vamos a hacer un ratito otro sondeo. Ya.
A ver, falta responder de nuevo Fermín. Fermín Rivera, Fermín Flores no está, ni Rivera. Los dos no están faltan, no están. ¿Ok? Ahora la pregunta, hay que tener cuidado, dice, no es agente etológico, no es el Protobulgaris, sí es la Moraxella catarrhalis. Tengan cuidado, ¿ya? La Moraxella catarrhalis sí es agente etológico de otitis media aguda. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, consulta, jóvenes? No, doctora. Bueno, jóvenes, si no hay ninguna duda, les agradezco su atención. Sí considero que es una hora muy complicada de tener clases, pero bueno, tenemos que ser responsables, ¿no? Tenemos que estar en la hora de este tema, porque chicos siempre lo van a encontrar. De corazón, que sepan esto, no que lo paporretean, que sepan para toda la vida esto. Y bueno, en algún momento de la vida nos encontraremos como ya me estoy encontrando con mis alumnos y es muy gratificante verlos en emergencia o en la clínica y que se acuerden de las clases. Que eso es, no es paporretear, es estudiar para toda la vida. Mucho gusto, que almuercen bien y estudien para toda la vida. Gracias. Ahorita me despido. Gracias, doctora. Hasta Gracias luego. a ustedes. Estudien. No hagan fiesta COVID. No se contagien. Ok. Gracias, Tineo. Ya me saludan a Rivera y a Fermín, que no se conectaron. Ok, Doctora, gracias. Rivera Navarro sí está presente. La última es una, no, había una Rivera, eso, con Y era su nombre. No lo tengo aquí. No es Madaví, no, Madaví sí estaba. Hay otra Rivera. No se Ok, preocupe. doctora. No te Gracias, preocupes, hasta luego. Madaví. Ok, chao, Madaví, nos vemos mañana. Muy buenas tardes. Gracias.